la sesión de hoy. Somos poquitos, pero creo que ya nadie más se va a conectar. Ya esperamos suficiente. No nos vamos a tardar mucho. Con la clase de hoy terminamos el módulo. Hoy vamos a ver lo correspondiente a la semana 8, lo que está expuesto en esta lectura fundamental, que es muy corto, muy breve. Pero antes de iniciar, quiero saber si tienen alguna pregunta respecto a la entrega. Y se los digo porque he recibido algunos correos preguntando si lo que tienen que hacer es una exposición, en el sentido de que me tienen que exponer a mí aquello que deducen después de haber visto la película, o si tienen que hacer un texto. Entonces, les aclaro, es un texto en el que expongan su posición. Va a ser algo muy personal, muy bien redactado, por supuesto, pero muy personal respecto a lo que ustedes consideren respecto a la película que vieron. Entonces, los escucho si tienen alguna pregunta, si no tienen, seguimos con la clase, pero es el momento oportuno si tienen alguna duda frente a la entrega. Johnny, déjeme ver porque me aparecen aquí ustedes como bloqueados, entonces déjeme a ver si yo puedo desbloquear. Aquí, deme un segundo. Ya está desbloqueado, no sé si ahí puede de pronto ya usar el micrófono. Johnny, Hola, me ahora sí. Sí, listo, Oh, cuénteme. gracias. Bueno, una pregunta. Dice que para lo de la entrega, que con respecto a una película, o es en base a todos los documentos escritos pues, que tenemos de los escenarios. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, hagamos esta claridad como desde el principio. La entrega, o sea, lo que dice la guía de entrega es que hagan una infografía, Sí. ¿verdad? Entonces, les di la posibilidad y creo que es mucho más enriquecedor para ustedes y menos complicado o tedioso. Y se los digo porque, por ejemplo, para mí es complicadísimo hacer una infografía. A mí también. ¿Cierto? Bueno, considerando eso, porque uno tiene que ponerse en los zapatos de todo el mundo, considerando eso, y sabiendo que puede ser para mí mucho más diciente que ustedes al ver la película y expresar la posición de ustedes frente a si allí hubo o no acciones de responsabilidad empresarial y se actuó de manera ética. Para mí sería mucho más diciente la posición de ustedes de si captaron o no lo que reiterativamente se expuso en las guías y en las clases, porque si ustedes leen, las lecturas fundamentales son una y otra vez reiterando la información, Sí. pero básicamente es eso. Entonces, creo que en ese sentido les di la posibilidad de que no hagan la infografía, que vean la película y que en una página, no tienen que ser dos, tres, no tienen que tener fuentes de información, me expongan qué piensan ustedes de si hubo o no un comportamiento ético o cómo fue el actuar de esta empresa que el caso se basa en las repercusiones de salud que tuvo de unas personas y cómo se empezaron a recopilar pruebas al respecto, etcétera. Ok, no, perfecto. O sea, como también, o sea, como a modo de ensayo también, o como de análisis y Exacto, de opinión sí, propia.
Con la diferencia que ahorita no van a tener que tener 5 fuentes de información y como no van a tener fuentes de información porque van a expresar su opinión, pues no van a tener que manejar las normas APA. Ah, bueno, perfecto. Profe, ¿y esa película, ese link, donde lo publicó? Bueno, Yo he tratado de navegar y bueno, no he déjenme, encontrado. yo lo busco, a ver dónde, no sé si en Netflix aún está, pero si no, yo lo busco y se los envío, yo se los envío. Perfecto. ¿Listo? Muchas Sí, porque gracias. es viejita, pero yo creo que la han visto y no se acuerdan. Creo que todos la hemos visto, es buena. Okay. En esa hay que colocar, bueno, se ve la película y hay que como hacer un análisis y desde el punto de vista de lo que uno piensa, si se aplica o no todo lo que estamos viendo Sí, de la exacto. ética empresarial, todo ese tipo Exactamente. de cosas. Ok, perfecto. Sí, señor. Gracias. Muchas Bueno, gracias. con Una gusto. hoja, dijo. Una hoja. Sí, una hoja. No, Ok, vale, una. gracias. Sí, señor. Bueno. Miguel Ángel, sí, señor, como un documento argumentativo, pero entonces no van a tener que argumentar con fuentes secundarias de información, van a hablar desde su punto de vista. Esa es la diferencia con la primera entrega y creo que les va a facilitar mucho las cosas porque la gran mayoría tiene problemas al momento de hacer el tema de la citación con APA y yo soy absolutamente considerada con eso porque cuesta trabajo incluso cuando ya uno finaliza una maestría o una especialización y le devuelven a uno 1000 veces el trabajo por este asunto. Entonces considero que no todos lo manejan y que es difícil manejarlo perfectamente. Entonces tuve mucha consideración y precisamente para no ponerles más peso del que deben estar cargando, entonces lo vamos a manejar así y no van a tener que tener fuentes secundarias de información. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la clase. Les reitero, es la última clase. Es cortita la exposición, de hecho la lectura fundamental creo que es la más corta para quienes la hicieron, que es de 7 páginas y eso contando la página de las referencias y la portada. Entonces vamos a iniciar, si tienen alguna pregunta me cuentan y si se les va ocurriendo algo de la entrega me van contando. Entonces, otra vez nos expone, pero desde el punto de vista como de cuáles son los actores que están implicados en el cumplimiento de un comportamiento ético a nivel empresarial. Otra vez la lectura nos expone, nos indica que la ética empresarial es la creación y la apropiación de unos valores relacionados, entre otros, con la honestidad. Que estos valores son la base para construir una cultura ética y que esto se ve reflejado en las metas que orientan a la entidad. ¿A dónde voy a llegar? Lo que vimos la clase pasada cuando hablamos de la misión, la visión de las empresas y las políticas y las metas que establecen, que les puse ejemplo el caso de las fuerzas militares, lo que sucedió con los falsos positivos o las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales, que claramente no era una política, nada, ni es misión ni visión de las fuerzas militares, en este caso del ejército, pero se dio y es un comportamiento completamente reprochable y antiético y que creo que está sobre la mesa por las declaraciones que han dado en la JEP las últimas semanas los militares frente al caso. También les expuse el caso de Colpensiones, que estuvo en estado de cosas inconstitucional. Tampoco era política de Colpensiones, ni meta de Colpensiones, ni estaba en la misión ni la visión vulnerar reiterativamente, sistemáticamente los derechos fundamentales de los afiliados, pero lo hicieron y tuvieron que salir avante para poder permitir que la Corte Constitucional levantara el estado de cosas constitucional y lo hicieron con un trabajo arduo, extremando medidas para que esto no se diera sin que en la práctica en algunas ocasiones suceda, porque también dijimos que hay el riesgo de que puedan haber prácticas que no sean éticas, pero no intencionales, pero cuando es algo sistemático, entonces ya tendremos que
entrar a preguntarnos si bien no está plasmado, si es algo que es una costumbre o que está aceptado, que les decía, no es normal, es habitual, pero está aceptado dentro de la empresa. Ejemplo, les puse, les reitero, falsos positivos y el estado de cosas inconstitucional en el que estuvo Colpensiones, que ya se levantó. Entonces, decíamos que era indispensable que esos valores y esas políticas y esa misión y esa visión de la empresa estuviera muy coherente, que guardara mucha coherencia, y fue cuando les conté también esta parte del discurso de Luther King de Tengo un sueño, que ojalá nuestras acciones sean una coherencia y una plegaria. Exactamente eso es lo que tiene que pasar, que lo que se refleja en los códigos de ética, en la misión, en la visión, en las políticas y en las metas de la empresa, no sea letra muerta, sino que sea una coherencia en la práctica. Sin que esto quiera decir que es posible que aún siendo muy estrictos por alguna acción haya un daño a un tercero, pero no va a ser sistemático ni va a ser intencional. Esta va a ser la diferencia. Entonces, estos manuales éticos van a formar la estructura de la organización y va a establecer las líneas de conducta. ¿Qué es lo que debo hacer? Conforme a las normas, porque ya dijimos también reiteradamente que en cuanto a ética profesional se refiere, el comportamiento es ético, si está de acuerdo el marco jurídico, entonces es una posición deontológica. Entonces, en la medida que se cumplen los manuales y se establezcan unas líneas de conducta, se van a cumplir las normas jurídicas. Y en el evento en que se distraiga, por llamarlo de algún modo, la moral o la ética o el comportamiento recto de la organización en grupo o de personas individualmente consideradas, entonces se estaría transgrediendo el marco jurídico, porque se tiene que cumplir íntegramente. Entonces, estas líneas de conducta que se plasman en estos manuales éticos van a transformarse en lo que dijimos que eran las buenas prácticas empresariales, que son un reflejo de la responsabilidad social empresarial, que ya dijimos también que no tienen nada que ver con acciones de filantropía ni obras sociales. Esto quiere decir, y les puse el ejemplo en una clase, que si hay una empresa, una compañía de explotación minera, por ejemplo, en un sector, en un municipio, y no está respetando el daño a los recursos naturales renovables y no renovables y está causando un perjuicio a la comunidad, pero construye una escuela o construye, qué sé yo, un comedor comunitario o un ancianato o hace una biblioteca, esto no es responsabilidad social empresarial, ni lo exime, ni hace que la balanza se incline a su favor si con sus conductas ha dañado no solo a la comunidad, sino al ambiente y ha causado repercusiones en los actores interesados, que en este caso son las personas que viven, que se asientan en donde se está haciendo esta explotación, por ejemplo, de minería a cielo abierto. ¿Hasta allí tienen alguna duda? Ahora, entonces, ¿tiene alguna duda, Johnny? Que vi que abrió el micrófono, ¿lo activó? Sí, Laura, cuénteme. Bueno, bueno, Johnny. ¿Y Laura tiene alguna pregunta? ¿Cuál es el tema que estamos viendo hoy? ¿O cuál es el tema de la entrega? Ah, ok. Estamos viendo los códigos de ética, que son lo que hemos expuesto como manuales de ética o códigos de integridad. Y decía, para resumirle, que ya con esto terminamos el módulo. Esto es lo correspondiente a la
semana 8. Y antes de que usted ingresara, entonces lo que hice fue como un resumen de lo que habíamos expuesto la clase pasada y 2 ejemplos que les había dado del comportamiento antiético de las empresas, porque la semana pasada hablamos de la corrupción en las empresas y que les expuse los casos de los falsos positivos y un estado de cosas inconstitucional en el que estuvo Colpensiones, que es la que administra el régimen de prima media, para hacer como un esbozo y contextualizarla para poder continuar. Bueno, entonces, esos manuales de ética que dijimos que tienen que ser un reflejo de los valores y que a la postre van a dirigir el comportamiento de las personas dentro de la empresa, lo que va a permitir que se cumpla el marco legal, van a ser el sustento de los dueños y de los accionistas. Entonces, la lectura fundamental nos indica que estas personas que digamos que están a la cabeza de la empresa, los accionistas, que es una sociedad, o el dueño de la empresa, si es una empresa unipersonal, porque existe el caso, estas personas van a ser las garantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas van a garantizar que en efecto se cumplan las disposiciones éticas de la empresa, como teniendo, lo dijimos la clase pasada, teniendo control riguroso, una auditoría, un control sobre las acciones que se emprenden. Y habíamos visto, cuando vimos lo relacionado con los derechos humanos, que la norma tiene una competencia funcional. Y dijimos que una eficacia funcional, perdón, no es competencia, es eficacia funcional, que es cuando es ampliamente incumplida, entonces se sanciona y con ello se busca que la norma vuelva a ser efectiva. Y dijimos que esta eficacia funcional en este sentido, en este aspecto, se refiere a que si tengo un comportamiento, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos tenemos el Código Único Disciplinario, entonces que se haga efectiva la investigación y la sanción, si hay lugar a ello, de un comportamiento no ajustado a derecho. O dentro de la empresa que se lleve, cuando es del sector privado, que se lleve a un proceso disciplinario con todas las garantías y se determine si hubo o no un comportamiento no ajustado a derecho y hayan sanciones efectivas. ¿Para qué? Porque esto cumple una función que se llama la prevención general, que es mandar el mensaje a los demás de que vulnerar los códigos de ética, tener un comportamiento no ajustado a derecho o actos de corrupción tienen unas repercusiones de índole sancionatorio. Por eso, también les decía que es ampliamente incumplido en materia de delitos que ustedes conocen como de cuello blanco, porque generalmente las penas son muy laxas cuando las hay o no hay penas. Entonces, las personas que los cometen miran costo-beneficio porque lo que me voy a ganar es mucho mayor que el castigo que yo voy a recibir. Entonces, es importante que estas personas que son cabezas de la empresa tengan control dentro de la empresa y hagan auditorías, hagan seguimientos y en el caso de ser necesario, ejerzan acciones sancionatorias para evitar que se reiteren, que se repitan, que se vuelvan habituales los comportamientos que no están ajustados a la norma jurídica y, por supuesto, a la ética y al buen actuar, a las buenas prácticas empresariales. En esa medida vamos a ver que en suma, y en esto se resume todo lo que hemos visto, que la ética en las empresas va a tener 4 actores. El primero es el departamento o los departamentos administrativos, donde claramente influyen las directivas de la empresa, los accionistas, los dueños, y ellos van a repercutir en el tema de la ética empresarial o van a ser un reflejo de la ética empresarial y van a contribuir a ello en la medida que cumplan con
sus funciones, es decir, que actúen de acuerdo a la norma. Cada uno tiene una responsabilidad. En cuanto a los departamentos administrativos se refiere, ¿qué responsabilidades tienen? Tienen que, primero, dictar los códigos de ética, cómo se van a regir, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son las metas, cuáles son las políticas. Van a mantener canales de comunicación con las personas externas e internas de la empresa y van a rendir informe sobre los estados financieros. No sé si ustedes han visto que por ley de transparencia, ahora todo lo que se relaciona con tema de manejo presupuestal, apropiaciones, rubros, etcétera, está colgado o dispuesto para toda la comunidad en las páginas de las entidades públicas. Adicionalmente, hacen público un proceso de rendición de cuentas, etcétera. Más o menos, o este es un claro ejemplo de cómo tienen que mantener canales de comunicación y rendir informes. Tienen que cumplir además de acuerdo con los marcos legales, con tener al día informes financieros y contables. Y esta información que consignen en ellos debe ser veraz, porque también se pueden consignar información inconsistente. Entonces, lo ideal, por eso la ética es el deber ser, lo que debería ser lo ideal, bajo el prisma del derecho deseable, por decirlo de alguna forma. La idea o lo que se quiere es que lo que se refleje en esos informes sea veraz. Ese es el deber ser, lo deseable. También tienen que mantener la confidencialidad de los datos, de la información financiera, del pago de salarios, etc. Y en cuanto a los actores interesados, que tenemos proveedores, empleados de la organización y sociedad, tenemos que los proveedores y los clientes van a contribuir en el comportamiento ético de la entidad en la medida en que los productos que me entreguen sean de buena calidad y que yo reciba también la satisfacción sin ninguna ápice de corrupción o queriendo recibir de conformidad algo que no es de buena calidad. En esa medida contribuyen en el bienestar y la calidad de los productos que se le entregan a los clientes. Y en la medida o de cara a los clientes, lo indispensable es que no se capten clientes o no se capturen, lo dice la empresa, la lectura fundamental es la palabra que emplea, no se capturen, pero para mí es captan, no se capten clientes por medio de comportamientos antiéticos. Lo que en suma es que las actuaciones para tener más clientes y competir deben ser de competencia leal, deben evitar todo aquello que sea competencia desleal para tener más clientes y más cobertura en el mercado, dependiendo de los bienes o servicios que estén entregando a la sociedad. De cara a los empleados, también lo hemos dicho, ¿qué se necesita o qué se requiere para que se vea reflejado un comportamiento ético? Un trato respetuoso a los empleados, cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, pagar todas las prestaciones de ley y todo lo que la ley le reconoce a los empleados, tener un trato igualitario y excluir por completo cualquier trato discriminatorio o cualquier conducta constitutiva de acoso laboral. En esa medida también decía la lectura pasada que se van a reducir los actos de corrupción porque no va a haber ese descontento que en muchas ocasiones habilita a las personas o las personas creen que las habilita para actuar de un modo incorrecto o no ajustado a derecho. Y por último, tenemos como actor interesado a la sociedad y de cara a la sociedad vamos a tener un comportamiento ético como empresa en la medida en que se respeten los derechos humanos que habíamos dicho y habíamos expuesto que siempre han existido, que la base de ellos es la dignidad humana, que es intrínseca
nace con nosotros, es anterior a la norma y la norma no la reconoce, no es la norma la que la establece, sino que simplemente la plasma en un documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se establece después o en los aires de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, por la necesidad y el impacto que generó la vulneración de los derechos humanos de la población civil principalmente durante esta guerra que todos conocemos y que con el Pacto de San Francisco y con la expedición de la Declaración Universal de Derechos Humanos se han dictado una serie de medidas donde está la no discriminación, los convenios, de todo de la Organización Internacional del Trabajo, mejoras a la libertad sindical, el trabajo igualitario, se han dictado medidas de no discriminación como las que vimos de cuotas establecidas en el gobierno para las minorías, medidas que no han servido, pero propugnan o apuntan a que se reduzca la pobreza, etcétera. En la medida en que la empresa respete a esos actores interesados que son la sociedad, le respete sus derechos humanos, también va a estar reflejando un comportamiento ético. Entonces, para terminar, con esto finalizamos. Los manuales éticos son el marco legal de la compañía, el marco legal interno. Y estos manuales éticos son un reflejo de los valores que están inmersos en las leyes, en las normas, es decir, en el marco jurídico del Estado que debe respetar la empresa y en la medida que lo respete y lo cumpla, va a tener un comportamiento ético. Y este marco legal de la compañía, que es un reflejo de estas normas y de estos valores, va a ser el eje de las buenas prácticas empresariales. Y cumplir con este marco jurídico interno y con estos manuales éticos va a garantizar no solo el cumplimiento del marco jurídico, sino que la empresa sea sustentable y sostenible, es decir, que se mantenga en el tiempo. Como les dije, porque va a tener una reputación favorable frente a terceros que tienen competencia y eso va a generar respeto y frente a los actores de la sociedad, los actores interesados a quienes se les brinda el servicio o el producto, según sea el caso, de la razón social o la actividad económica de la empresa. Con esto finalizamos el módulo y la sesión de hoy. ¿Tienen alguna pregunta respecto a ello, lo que se expuso hoy, u otro tema que necesiten que absolvamos? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, damos por finalizada la clase. Dentro de 8 días ya no nos vemos porque ya hoy terminamos el módulo. Voy a buscar el enlace de la película para enviárselos por correo electrónico. ¿Usted lo había compartido en algún momento, profe? ¿Lo había compartido en algún momento o no? ¿Todavía no? Es que no recuerdo, me tocaría buscar dentro de las grabaciones porque si no estoy mal, sí en un chat lo compartí. Entonces, lo vuelvo a buscar y se los envío. No es lo de lo que había mencionado en algún momento sobre la empresa de minería que estaba en La Colosa, ¿o qué? Ah, bueno, pero es que ese es otro caso. Eso fue un enlace que yo les envié de una noticia, pero esto es otra cosa. No, este es de la película en concreto, pero yo lo busco y se los envío por correo. De hecho, voy a empezar a buscarlo cuando finalice la clase y se los voy a enviar. No se me olviden, lo tengo súper presente y ya de hecho me voy a poner en esa tarea. Entonces, cualquier cosa me cuentan, me escriben, que tengan éxitos y pues ya con esto finalizamos nuestro módulo.
Entonces, si no tienen más preguntas, profe, Laura tiene la mano levantada, señora. ¿Me escucha, señora? Profe? Buenas noches. Sí, señora. El ensayo debe tener lo mismo que el otro, ¿no? La introducción y conclusión, ¿cierto? Si quieren, pero entonces o sea, no es que no se haga, sino que préstenme atención. No lo tienen que hacer porque esa es una forma y se los digo, no solo para este ejercicio, sino en la práctica. Entonces, no tienen que ponerle el título introducción, pues no sé, desarrollo y conclusión. Ustedes pueden hacerlo sin poner el título y sin separarlo en páginas. Entonces, lo mismo que me dicen en la introducción, me lo pueden decir en un párrafo. El cuerpo del ensayo sería lo que ustedes piensan de cara a eso que ustedes me están diciendo que me van a contar en la introducción, y la conclusión va a ser lo que ustedes definen o terminan de pensar sobre lo que me están diciendo en el cuerpo, sin que necesiten, o sea, imperioso que ustedes lo dividan por títulos. Quienes quieran hacerlo y para quienes sea más fácil, háganlo, pero no es necesario. Se puede hacer de esta forma, de manera implícita, para que me entiendan, y en una sola página. Y generalmente los textos o los ensayos o los conceptos que uno hace, según el tema que le propongan, uno los puede hacer así. Y siempre va a iniciar uno exponiendo o diciendo qué va a tratar, qué es la introducción. En otro párrafo uno va a desarrollar la idea y por último uno dice finalmente o en consecuencia o en razón a lo anterior, tal cosa, concluye. Lo pueden hacer de esa forma. Se los recomiendo que lo hagan así. Es mucho más fácil para ustedes y no solo para esta clase, sino para lo que se les presente en las materias y en el trabajo. Es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Esa parte introductoria puede ser a lo que corresponde propiamente la película, como algo chiquito sobre lo que uno va a enfocar el comentario, el análisis y ya luego. Exactamente, sí, señor. Entonces pueden empezar que con base en lo visto o en lo observado en la película Una mujer audaz, en la que se dice no sé qué, entonces ustedes van, no sé de qué quieren hablar, de la responsabilidad social y empresarial, o se determina que no hubo o hubo un comportamiento ético por parte de la empresa por las razones que se exponen, empiezan a exponer las razones y concluyen tal cosa. Así se haría. Continúe, profe, tranquila. ¿Sí? ¿Cómo? Que continúe así con todo el texto, con todo el documento. Se los escribo. Bueno, entonces, no sé si tienen más preguntas para ya finalizar. Sí, tengo una última pregunta. ¿Se puede hacer individual, cierto? También, o sea, no. Sí, se puede hacer individual y también si lo quieren hacer en grupo, también, o sea, pueden trabajar con el grupo que ya tenían y si trabajaron de manera individual, también lo pueden hacer de manera individual. Además, porque creo que esto va a ser más difícil, pues plasmar la idea de dos personas en un texto tan corto es difícil y dicen los que saben que cuando dos personas piensan lo mismo es porque una está pensando por las dos. Entonces, mejor que el que quiera lo haga individual. Entonces, ya con esto finalizamos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Laura todavía tiene la mano levantada, o hay otra pregunta, o se quedó la mano levantada. Profe, otra pregunta. Entonces sería la portada y la otra, bueno, la página. Y la página donde exponen, exactamente, sí, señora. Sin la Ahora, no es que ¿sí? tenga que ser solo esta página. Si alguien es muy bueno escribiendo y se quiere extender, pues también lo puede hacer. No quiere decir que si me mandan más de una página, no. Yo les dije que una página no seamos tan estrictos. Entonces, no les limito a que sea una página, pero si no puede ser menos de una, ¿vale? Bueno, y sin la, ¿cómo se le dice? ¿Sin la referencia o no, porque, bueno, les decía, no sé si esa parte la alcanzó a escuchar. Lo que pasa es que ustedes van a expresar una opinión. Sí. Van a decir, ¿qué piensan ustedes de esa situación que se expone o esa situación que se pone de presente en esta película de cara a lo que se expuso que eran las buenas prácticas empresariales, la responsabilidad empresarial y la ética empresarial? Entonces ustedes van a dar
su opinión en esa medida no van a acudir a fuentes secundarias. Si van a acudir algunos a fuentes secundarias, porque tampoco les voy a decir no pueden, pero si alguno va a acudir a una fuente secundaria, pues tendrá que llevar referencias. Pero la actividad va enfocada a que ustedes expresen su opinión y la argumenten. Entonces, en esa medida, no tienen que acudir a fuentes secundarias, pero el que necesite y quiera hacerlo, puede hacerlo, y en esa medida, entonces, tendría que poner referencias. Quien solo expresa su opinión, pues no tendría que hacerlo, no tendría que poner las referencias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, con esto finalizamos. Entonces, estoy buscando también el enlace, se los envío, y entonces, cualquier cosa me cuentan por correo electrónico. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe.